Los niños abandonaron a su madre por conveniencia. Lo que ocurrió cuando se fue es espeluznante. Marina estaba sentada en su viejo sillón, conteniendo las lágrimas, pero incapaz de apartar el dolor que llenaba su corazón. Al otro lado de la ventana, en el mismo patio donde una vez jugaron los niños, crujían las hojas amarillas, exhortándola a que todo lo que amaba se desvanecía, como el otoño se lleva el verano. El tiempo se había llevado sus fuerzas, pero no sus recuerdos. Cada rincón de esta casa le era familiar, cada objeto guardaba un trozo de su vida. La casa que había construido con amor y cuidado ahora le parecía ajena. Las paredes que una vez habían estado llenas de risas y alegría ahora la miraban con ojos fríos. La bulliciosa habitación de los niños, donde había pasado horas coleccionando juguetes, era ahora un espacio vacío que apenas dejaba rastro del pasado. Todo lo que era importante ahora podía ser fácilmente destruido, vendido, olvidado. Marina recorrió la habitación con la mirada, pasando lentamente de las viejas fotografías que colgaban de las paredes a las cosas que tenía en las manos. Cuadros de punto, libros antiguos, álbumes con fotos familiares. Todo aquello era su mundo, su vida. Pero entonces sonó el teléfono y al otro lado de la línea estaba Sofía. «Mamá, tenemos que hablar», dijo su hija, con voz fría y sin emoción. «Hemos decidido vender la casa. Tienes que pensar en irte a una residencia. Es lo mejor para todos». Las palabras de su hija flotaban en el aire como una pesada carga que Marina no podía quitarse de encima. Vender la casa, residencia de ancianos, esas palabras la desgarraban como la punta de un cuchillo. ¿Cómo era posible? Esta casa había sido su vida. En ella había criado a sus hijos, había pasado décadas cuidándolos y amándolos. Esta casa guardaba sus recuerdos, sus alegrías y sus penas. Y ahora se la están quitando. Sofía, te das cuenta de que todo esto es por mí, ¿verdad? Esta casa, estas cosas, no es solo basura, es mi vida. No puedo desprenderme de ello, dijo Marina, con la voz temblorosa por la emoción. Pero Sofía no sintió lástima. Sus palabras fueron firmes y directas. Mamá, Maxim y yo hemos hablado de esto. Los dos entendemos que es duro para ti, pero tú misma te das cuenta de que el apartamento es demasiado pequeño para dejarlo aquí. Y te estás haciendo mayor. Es la solución más sensata. Maxim y yo tampoco podemos alargarlo más. Marina guardó silencio. Se dio cuenta de que se había convertido en una carga para los niños, que sus vidas continuaban sin ella. Sofía y Maxim, mis hijos, repitió mentalmente esas palabras, pero en su cabeza sonaba una música muy diferente. Ya no eran los niños que la llamaban a la cocina por la noche para pedirle consejo o que preparaban la cena con ella. Para ellos se había convertido en una parte más de la casa, no en una persona importante. Marina miró la vieja máquina de coser que había en un rincón de la habitación. Era un regalo de su difunto marido, el único rastro que quedaba de él. Se le vino a la memoria cómo él le había enseñado a coser, cómo los dos se habían sentado juntos a elegir telas para vestidos nuevos. Aquella máquina estaba conectada a él, a la época en que habían construido su vida juntos. Pero nada de eso importaba ahora. Uno de los hombres que vino a tasar la propiedad señaló la máquina de coser. Podrían desguazarla. Ya no funciona, y repararla no tiene sentido, dijo con tranquilidad, como si estuviéramos hablando de una basura. Marina no pudo soportarlo. Sus manos se cerraron en puños. No, no tocará esto, dijo con firmeza, casi desafiante. El hombre se encogió de hombros y Sofía, que estaba a su lado, puso los ojos en blanco. Mamá, ¿por qué te pones así con esto? No lo necesitas y no lo usas, dijo Sofía, irritada. No puedes llevártelo a un piso nuevo. Fue un regalo de tu padre. Es todo lo que me queda de él, replicó Marina con dolor en la voz. Pero Sofía permaneció en silencio. No quería discutir. Sus ojos solo reflejaban desagrado. El tiempo pasaba, y Marina sentía como todo lo que le era querido, con cada día que pasaba, se iba. Todo en esta casa se estaba convirtiendo en un extraño. Pocos días después, cuando todo había sido desmantelado, cuando la vieja casa estaba llena de extraños que discutían qué conservar y qué vender, Marina se encontró sola en una habitación vacía. Todo estaba dispuesto, todo estaba empaquetado. Se levantó y recorrió la casa en busca de una última visión. Todo se había vuelto ajeno, todo había desaparecido. Lo único que quedaba era una casa fría y vacía. Esa noche, cuando tuvo que abandonar la casa, Marina se quedó en el porche mirando el edificio que había sido su fortaleza.
No pudo despedirse porque le dolía demasiado. Todo lo que había construido y amueblado le parecía ahora innecesario. Se iba, pero su alma seguía aquí. Y a pesar de todas esas palabras, su corazón estaba apesadumbrado. Marina subió al coche y suspiró en silencio. Era la última vez que veía su hogar, el lugar donde había pasado los mejores y los peores años de su vida. Siempre lo había considerado su refugio, una fortaleza a la que volvería en cualquier tormenta. Pero ahora esa casa estaba desapareciendo, disolviéndose en el retrovisor como algo indeseado, arrastrado por el tiempo. Sofía estaba sentada en el asiento delantero, con el rostro tenso y la mirada fija en la carretera. Maxim conducía concentrado en la carretera, mirando de vez en cuando a su madre por el retrovisor. Estaba en silencio, sus pensamientos estaban en algún lugar lejano, sin tocar lo que estaba sucediendo ahora. Marina no podía decir nada. Todo lo que sentía era como una pesadez invisible que le llenaba el pecho. No sabía qué era lo que más le asustaba, el hecho de que su hogar fuera ahora un extraño, o que ella misma se estuviera convirtiendo en una extraña para sus hijos. Habían tomado una decisión y ya no había vuelta atrás. Se hizo un gran silencio en el coche. ¿Por qué debo sentirme así?, pensó Marina, conteniendo a duras penas las lágrimas. ¿Por qué no me dicen nada más? Al fin y al cabo soy madre. ¿No merezco al menos un poco de comprensión? Pero sus preguntas seguían sin respuesta. Era como si Sofía y Maxim trataran de esconderse de ella, como si su conciencia no les permitiera mirarla a los ojos. Conduciendo por calles conocidas, Marina no pudo evitar darse cuenta de cómo había cambiado todo. Donde antes había casas viejas con la pintura desconchada, ahora había edificios nuevos y modernos, parecidos entre sí. A lo largo de la carretera aparecían tiendas con letreros de colores brillantes y gente animada que se apresuraba a atender sus asuntos. Pero para Marina, estas personas eran extrañas, y estos edificios no eran su mundo. Una vez había recorrido estas calles con sus hijos cuando eran pequeños. Cuando jugaban en el arenero, correteaban por el patio, cuando cada rincón de este barrio estaba lleno de risas y alegría. Y ahora, al contemplarlo todo, no podía evitar la sensación de que su mundo había desaparecido. Se había disuelto, como la pintura vieja de las casas, como las hojas que se lleva el viento. ¿Cómo ha podido cambiar todo tan deprisa?, se preguntó Marina, mirando una y otra vez el barrio que ahora le parecía extraño. No podía evitar recordar cómo todo había empezado aquí, con estas calles, estas casas. Era aquí donde se había abierto camino, y ahora su lugar estaba en algún sitio lejos de estos lugares familiares. Hacía calor en el coche y Marina abrió la ventanilla para tomar el aire. La conciencia de que no volvería por aquí la envolvía cada vez más. A cada kilómetro, el tiempo la alejaba más y más de lo que sabía que tenía cerca. A cada movimiento del coche, abandonaba su hogar, su mundo. Estoy en este coche, pero no en este mundo, pensó Marina, viendo pasar ciudades y campos por las ventanillas. Todo lo que había dejado atrás ya no era suyo. No sabía lo que le esperaba en el nuevo lugar y el miedo se apoderó de su alma. No miedo a lo nuevo, sino miedo a no encontrar su lugar en este mundo extraño. Maxim rompió el silencio con una breve mirada a su madre. Pronto estaremos en casa, mamá. Todo irá bien, dijo, pero había más alienación que consuelo en su voz. Marina asintió en silencio, aunque no creía sus palabras. ¿A casa? ¿Qué hogar? Todo es ajeno, no es mío. No siento nada aquí que pueda ser mi nuevo comienzo. Tuvo que mirarles más de una vez durante el trayecto, a sus hijos, que se sentaban a su lado pero estaban tan lejos. Sofía absorta en llamadas telefónicas, Maxim en pensamientos sobre cómo llegar más rápido al final del camino. Ninguno de ellos dijo una palabra para apoyarla, o al menos mostrar interés por sus preocupaciones. Marina se dio cuenta, su lugar en sus vidas había desaparecido. Se había vuelto invisible. De lo que había sido su vida, solo quedaban algunas cosas en su maleta. Se dio cuenta de que para Sofía y Maxim su existencia no era importante, y quizás incluso se había convertido en una carga. Ellos se ocupaban de sus propios asuntos, de construir sus propias vidas. Y ella no era más que una madre para ellos, que ahora les resultaba ajena, incómoda, innecesaria. Marina miró a su alrededor, intentando recordar cada detalle del antiguo barrio que ahora parecía tan vacío. Intentó aferrarse a lo que quedaba, pero los sentimientos se iban desvaneciendo, disolviéndose en el espacio, como ese otoño que no puede retener sus hojas. El coche se alejaba cada vez más,
y Marina sentía que su mundo se iba. El nuevo mundo que se abría ante ella le parecía desconocido y frío, y con cada kilómetro perdía trozos de su antigua vida. El coche giró por una nueva avenida, y ante los ojos de Marina relampagueó todo lo que le era querido. Aquella mirada por el retrovisor fue el último atisbo de su antiguo mundo. Cuando Marina entró en casa de Sofía, se le estrujó el corazón. Era una casa enorme y moderna, con techos altos y ventanas del suelo al techo que parecían no solo dejar entrar la luz, sino también absorber todo el calor. Las amplias habitaciones de diseño minimalista no dejaban lugar a la comodidad. Las líneas limpias y los espacios vacíos no evocaban en ella una sensación de calidez hogareña. Aquí no había olor a comida casera, ni sonidos que calentaran su alma. Esta casa era fría e impersonal. Sofía la condujo a una habitación del segundo piso, sin explicarle realmente qué ni cómo, limitándose a señalar la puerta. Aquí es donde vivirás, dijo, sin detenerse a esperar una reacción. Hay sitio de sobra, no te preocupes. Marina se detuvo en la puerta y echó un vistazo a la habitación. Los muebles eran nuevos y de aspecto moderno, pero todo parecía extraño. Una cama con un mullido cabecero, almohadas bien colocadas, una mesa con una lámpara minimalista y unas cuantas estanterías vacías que, evidentemente, no estaban pensadas para objetos personales. La ventana daba a la calle, pero desde ella solo se veía el aburrido paisaje urbano, asfalto, coches y fachadas de otras casas. Desde algún lugar más abajo llegaba el ruido de la vida urbana. Pero no era el ruido que estaba acostumbrada a oír en su casa, donde reinaba el silencio, solo interrumpido de vez en cuando por las risas tintineantes de los niños. Dejó la maleta sobre la cama y se acercó a una estantería que probablemente nunca se llenaría de nada significativo para ella. No había ni una sola fotografía, ni un solo libro que pudiera darle una sensación de hogar. Sofía se quedó en la puerta, mirándola con ligero disgusto. Mamá, no revises las cosas, por favor. Ya lo hemos hablado. Nada de fotos viejas ni objetos innecesarios. No quiero que sea como una casa vieja, dijo con fingida tranquilidad. Marina se volvió y miró a su hija, tratando de encontrar algo de comprensión en su rostro. Sofía estaba concentrada en algo propio, y sus palabras no dejaban lugar a discusión. Esta era su casa, su vida. No quería abarrotar el espacio con los recuerdos de su madre. Lo entiendo, dijo Marina en voz baja, aunque un escalofrío resonó en su alma. No quiero ser superflua, Sofía. Pero Sofía, sin esperar la continuación, salió rápidamente de la habitación, dejando sola a María. Cuando la puerta se cerró tras su hija, Marina sintió que su soledad se hacía aún más patente. Echó un vistazo a las estanterías, en las que no había ninguna foto de su familia. Lo único que le quedaba era un par de libros en la estantería, libros que Sofía podría haber comprado para decorar interiores, pero no para leer. Las fotos de sus hijos sonriendo, de su marido, habían desaparecido. Todo se había vuelto innecesario, como ella misma. Marina no pertenecía a esta casa. No tenía el ambiente acogedor que había llenado su antiguo apartamento, donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos, donde cada cosa contaba su propia historia. Aquí todo era nuevo, perfectamente construido, pero carente de alma. Y este nuevo espacio, este interior vacío, se convirtió en su prisión. Al cabo de un tiempo, Sofía volvió, pero con nuevas exigencias. Mamá, has vuelto a hacer demasiado, dijo, fijándose en cómo Marina ordenaba sus viejas fotos en la mesilla de noche. Te prometiste a ti misma que no llenarías la habitación con todos estos trastos. Ya no tenemos espacio suficiente. Marina guardó en silencio las fotos en el cajón, dándose cuenta de que sus intentos de recuperar cierta sensación de hogar eran inútiles. Miró a Sofía, que ya se había puesto a preparar algo en la cocina, y volvió a sentir el peso de la soledad. No había calidez en sus ojos, ni la atención que había sido evidente antes. Cuando Sofía se marchó, Marina se asomó a la ventana y miró la calle durante largo rato. Los coches pasaban, la gente se apresuraba en sus quehaceres, y ella no pudo evitar darse cuenta de cómo había cambiado su vida. Ahora formaba parte de ese mundo frío y ruidoso, pero no se sentía parte de él. Todo lo que tenía ha desaparecido, susurró Marina en voz baja, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero se contuvo. No podía permitirse ser débil. Las nuevas paredes no le daban paz, sino al contrario, la hacían sentirse aún más sola. Recordaba los años en que los niños eran pequeños, cuando su antigua casa estaba llena de risas, de ruido,
cuando podía estar cerca de los que quería. Pero ahora, cada día que pasaba, se sentía más extraña. Para Sofía, ella era solo una parte obligatoria con la que había que acabar. Y Maxim se quedaba cada vez más en su propio mundo, sin darse cuenta de que su madre ya estaba aquí, a su lado, y no en su antigua casa. Cada día Marina sentía que su viejo mundo se desvanecía, dejando solo el vacío. Marina estaba sentada en su nuevo lugar, en la casa de Sofía, y sentía que la frialdad crecía cada día. Hacía tiempo que se había acostumbrado al silencio y al vacío de esta habitación, pero ahora no solo estaba vacía, sino que carecía de vida. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde brillaban las calles familiares, pero ajenas. Seguía sin acostumbrarse a este entorno frío y sin rostro. Con el paso de las semanas, su relación con los niños se volvió cada vez más tensa. Sofía y Maxim empezaron a evitarla, sus conversaciones se reducían a frases breves y sus ojos evitaban su mirada. Intentaban ser educados, pero Marina podía sentir cómo crecía entre ellos un muro infranqueable. Era difícil respirar en la habitación, y cada día traía nuevos intentos desesperados de contacto que eran inmediatamente destrozados por el muro de su invisible distanciamiento. Una noche, mientras Marina cenaba, Sofía sacó de repente un tema que eclipsó todo lo demás. «Mamá, Maxim y yo pensamos que sería mejor que pensaras en una residencia. Ya hemos encontrado un par de sitios donde te pueden atender», dijo sin mirar a su madre. El tono era neutro, pero había cansancio en él. Sofía hablaba de ello como si fuera inevitable, como si fuera una decisión que no hubiera que discutir. Estas palabras fueron un trueno para Marina. Sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Una residencia de ancianos era el tipo de lugar que nunca quiso imaginar. Siempre había pensado que sus hijos estarían a su lado, que cuidarían de ella en su vejez. Pero ahora, al oír esas palabras, se daba cuenta de que para ellos se había convertido en una carga. A sus ojos, ya no era la madre que los había criado, mantenido y hecho todo por ellos. Era un problema que había que resolver. «¿Quieres que vaya allí?», dijo Marina en voz baja, casi ininteligible. Las palabras le salían con dificultad, como si intentara recuperar algo de dignidad. Sofía, sin levantar la cabeza, respondió de pasada. «No queremos que sufras, madre. Es solo que Maxim y yo nos damos cuenta de que estarás mejor allí. No tenemos otras opciones». Marina sintió que algo en su interior se hacía añicos. El dolor que había estado carcomiendo su alma durante mucho tiempo se hizo ahora insoportable. No podía creer que sus hijos, los que ella había criado, ahora quisieran deshacerse de ella. No era solo distancia física. Era un distanciamiento que penetraba hasta lo más profundo de su alma. Le hablaban como si fuera una intrusa a la que había que poner en la estantería, para que no estorbara. «Así es como funciona», susurró. «Voy a ser una carga para ti. Durante tantos años he vivido para ti, y ahora, ¿quieres enviarme a una residencia?». Sofía hizo una pausa, y hubo un destello de confusión en sus ojos, pero desapareció rápidamente. «Mamá, te das cuenta de que no tenemos otras opciones. Los dos trabajamos y tenemos familia. Necesitas un lugar donde puedas recibir ayuda. Maxim y yo estamos haciendo todo lo posible para hacerte la vida más fácil». Sus palabras no sonaron a consuelo, sino a excusa. Marina guardó silencio. Su alma se llenó de vacío. Su vida, todo lo que había construido, parecía haber sido destruido. Los hijos que había criado eran ahora los que no podían entender sus necesidades. Solo la veían como un problema a resolver, sin conexión emocional, sin conversaciones reales sobre cómo se sentía. Maxim, sentado en la esquina, observaba esto en silencio. No interfirió, no intentó defenderla. No dijo una palabra en su defensa. Era parte de lo que estaba pasando, pero en ese momento Marina se dio cuenta de que su silencio no era indiferencia. Era su forma de eludir responsabilidades. No quería ser él quien decidiera qué hacer con su madre. Él, al igual que Sofía, quería que esto acabara cuanto antes. Después de la cena, cuando Sofía se fue a la cocina, Maxim tampoco dijo nada. Solo se acercó rápidamente a Marina y, sin la menor expresión en el rostro, le dijo: «Mamá, entiendo que es difícil para ti, pero no podemos dejarte aquí. Sofía y yo hemos hablado y esta es la decisión correcta. Créeme, lo entenderás». Marina se volvió hacia su hijo, pero en sus ojos no había ira ni resentimiento. Solo había desesperación. «¿Comprendes?». «Lo comprendo. Comprendo que para ti me he vuelto superflua,
que todo lo que he hecho carece de valor. Quieres deshacerte de mí, y está bien. No me necesitas. Maxim se quedó en silencio, intentando decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No podía creer que su madre estuviera diciendo eso, pero no sabía cómo deshacer lo dicho. Aquella noche Marina no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada en su nueva habitación, escuchando en silencio los pasos que pasaban por la casa. El silencio era tan grande que podía sentir su propio corazón latiendo al unísono con el suyo. No podía evitar pensar que sus hijos ya no la necesitaban. No solo era superflua. Estaba olvidada. Marina no encontraba la paz. Cada día que pasaba en casa de Sofía le llenaba el alma de más y más nostalgia. Sentía que su lugar en la vida de los niños estaba desapareciendo. Sofía y Maxim estaban ocupados con sus propias vidas y su presencia les resultaba cada vez más incómoda. Ella no era más que una carga con la que había que lidiar de alguna manera, pero ni Sofía ni Maxim intentaban comprender su alma. Un día, mientras Marina estaba sentada sola en su nuevo y extraño hogar, sonó el teléfono. Un nombre familiar apareció en la pantalla: Olga, su antigua vecina. En otro tiempo, ella y Olga habían pasado mucho tiempo juntas, hablando de la vida, de las preocupaciones, y Marina sentía que Olga siempre estaba ahí para ella, en su mundo, lleno de preocupaciones e inquietudes. Y ahora, en este momento de desesperación, Olga estaba allí de nuevo. «Hola, Marina. ¿Cómo estás?» En la voz de Olga había una preocupación genuina. «Estaba pensando, ¿por qué no te mudas a mi pueblo? Sabes cuánto te quiero. Podría ayudarte a instalarte. Viviremos todos tranquilos allí, y tú podrás descansar un poco de todo esto. Y tal vez encuentres un nuevo sentido a la vida». Marina guardó silencio. Aquellas palabras, tan sencillas e inesperadas, llenaron su corazón de un sentimiento cálido pero amargo. Era una oferta que no podía rechazar. La vida en el campo. Siempre había soñado con ella, pero nunca se había atrevido siquiera a pensar en mudarse allí. Ahora este pensamiento no era solo una oportunidad, sino una posibilidad real de un nuevo comienzo. «Olga, ¿de verdad quieres que vaya?», preguntó Marina sin dar crédito a lo que oía. «Por supuesto. Eres mi amiga y me importas. Sabes lo difícil que es estar en un país extranjero. Vamos, lo arreglaré todo. Ven y todo irá bien, te lo prometo». Marina sintió que su alma se llenaba de luz. Olga, su antigua vecina, se convirtió para ella en la persona dispuesta a sacarla de aquel infierno de soledad y alienación. Sintió que la fuerza se acumulaba en su interior. Quizá realmente pudiera empezar de cero. Marina pasó los días siguientes preparando la mudanza. Olga la ayudó a organizar el transporte, a resolver problemas con las cosas. Todo fue bien y Marina empezó a creer en una nueva oportunidad en la vida. Empaquetó sus cosas, que ahora le parecían demasiado pesadas e innecesarias, pero seguían siendo importantes. No podía deshacerse de viejas fotos y algunos objetos personales relacionados con los momentos más importantes de su vida. Cuando llegó el día de la mudanza, Marina ya se sentía decidida. Olga la recibió en el pueblo con los brazos abiertos, como si hubiera vuelto a casa. El pueblo, con sus calles tranquilas y sus extensiones verdes, le pareció a Marina un consuelo, un lugar donde encontrar el sentido perdido de la vida. «Aquí estarás como en casa», dijo Olga, ayudando a Marina a descargar sus cosas. «Tú y yo también cultivaremos parterres, y en el huerto plantaremos algo. Hay tranquilidad y naturaleza, mira qué bien». Marina no pudo evitar que su corazón se llenara de una nueva sensación de paz, que tanto tiempo llevaba buscando. Todo era silencio y paz en este lugar, como si la propia naturaleza la acogiera en sus brazos. Aquí no había el ruido de la ciudad, ni el nerviosismo que la había perseguido durante los últimos meses. Estaba rodeada de verdor, de aire fresco que parecía una verdadera medicina para su alma. Olga instaló a María en una casita a las afueras del pueblo, donde antes se habían reunido y socializado a menudo. La casa era vieja, pero acogedora. Marina sintió de inmediato que aquel lugar podía ser su nuevo hogar. No tenía esa frialdad metálica como la casa de Sofía. Era cálida y tranquila. «No te puedes imaginar lo mucho que me gusta estar aquí», dijo Marina mientras observaba la habitación en la que iba a vivir. «Todo es tan hogareño». Olga sonrió, desenvolviendo una manta nueva. «Tú y yo vamos a trabajar aquí de nuevo. Va a ser hermoso. Y lo más importante, no estarás sola. Estaré a tu lado». Marina sintió la luz en su corazón, que no había sido durante mucho tiempo.
Ya no estaba abandonada y no deseada. Estaba aquí, en este lugar, rodeada de gente que se preocupaba por ella. El pueblo se había convertido en un refugio donde podía olvidar todas sus penas y preocupaciones. El silencio, los sonidos de la naturaleza, las extensiones verdes, todo ello llenaba su alma de la calma que echaba de menos. En las semanas siguientes, Marina empezó a instalarse en su nuevo hogar. Olga la ayudó, pero a pesar de su sencillez, la vida en el pueblo hizo que Marina sintiera que había encontrado de nuevo un sentido. Empezó a sentir que tenía algo que hacer. Su vida empezaba a tomar forma de nuevo. Cada día Marina sentía más que se abría a este nuevo mundo. Olia era su apoyo, su columna vertebral, una persona con la que podía hablar de sentimientos reales, no de lo que había que hacer por conveniencia de los demás. En esta casa, entre la naturaleza, Marina sintió por fin que su vida no había terminado, y que tenía derecho a la felicidad, aunque fuera nueva, inesperada y lejos de lo que había imaginado antes. Hacía varios meses que Marina se había mudado al pueblo. Ya se había acostumbrado al silencio que reinaba a su alrededor y al tranquilo paso del tiempo, que le parecía completamente ajeno al ritmo de vida de la ciudad. La mañana empezaba con el canto de los pájaros y el olor a heno fresco, no con el grito del despertador y el ruido de los coches que pasaban. En lugar del smog y el bullicio de la ciudad, aire limpio que llenaba sus pulmones. Marina organizó su nuevo hogar sin prisa pero sin pausa. Todos los muebles eran viejos, no especialmente bonitos, pero eran suyos. Era su casa, y empezaba a llenarse del ambiente acogedor que tanto tiempo llevaba buscando. Junto con Olga, había hecho algunos cambios sencillos pero acogedores. Las viejas sillas se habían retapizado con una colcha nueva, y en un rincón había una pequeña biblioteca con los libros que había traído. Este lugar se convirtió en su santuario, un lugar donde se sentía necesitada y segura. Sus vecinos eran Alexander y Valentina, una familia que Marina había conocido nada más mudarse. Vivían en una casa cercana y Valentina, en cuanto supo que Marina se había mudado al pueblo, se ofreció a ayudarla. Ella, como Olga, era una mujer amable, siempre dispuesta a apoyar, a ayudar, y pronto se hicieron íntimas amigas. Sus reuniones no se limitaban a asuntos generales o a hablar de temas de jardinería. Valentina y ella se sentaban a menudo a tomar una taza de té y hablaban no solo de las preocupaciones de la jardinería, sino también de las simples alegrías de la vida. Alexander era más reservado, pero también estaba realmente interesado en ayudar a Marina a adaptarse. Se convirtió en su apoyo en algunas cuestiones prácticas, le ayudó con las tareas domésticas, por ejemplo, arreglando la valla o limpiando el jardín. Marina se sentía segura con él, aunque no podía evitar darse cuenta de que su moderación masculina a menudo ocultaba una preocupación genuina. Era como muchos de los hombres del pueblo, taciturno pero fiable. Con el paso del tiempo, Marina empezó a sentir que su vida en el pueblo se llenaba de relaciones reales y vibrantes. Ya no se sentía sola. Tenía a Olga, tenía a Valentina y a Alexander, personas nuevas que le daban algo que no había tenido en su vida en los últimos años, la sensación de que alguien la necesitaba de verdad. En cada gesto, en cada palabra que decían, había cuidado y atención genuinos. No había las palabras no dichas ni los resentimientos que había experimentado con sus hijos. Aquí no la veían como una carga. Aquí era importante. Junto con Olga y Valentina, empezó a trabajar en la parcela, a cuidar el huerto y a plantar flores. Olga incluso sugirió que plantaran un par de manzanos juntas, para que Marina tuviera su propio manzano del que disfrutar cada año. Estos pequeños cuidados llenaron su corazón de calidez y se dio cuenta de cuánto echaba de menos las alegrías sencillas. ¿Ves cómo crecen los manzanos?, dijo Olga, orgullosa de lo que Marina y ella habían cultivado juntas. Dentro de un par de años habrá frutos. Y entonces te darás cuenta de que tu vida está ahora en tus manos, de que puedes volver a controlarlo todo. Marina sonrió, sintiendo que su alma se llenaba de luz. Aquí, en medio de esta vida sencilla, sentía que volvía a vivir de verdad. No se limitaba a esperar que los niños la llamaran o vinieran. Aquí, en la aldea, era ella misma. Este era su hogar, su vida, y nadie podía arrebatarle esa sensación. Sin embargo, de vez en cuando seguía acordándose de sus hijos. A veces, de pie junto a la ventana y mirando hacia el huerto, recordaba cómo correteaban de niños, cómo reían. Los recordaba cuando eran pequeños y ella lo era todo para ellos, apoyo, protección, una fuente de calor. Pero a medida que pasaba el tiempo, esos recuerdos se hacían cada vez más lejanos.
No estaba enfadada ni resentida. Simplemente se dio cuenta de que sus vidas seguían su propio camino, y que ella ya no podía formar parte de esa vida como antes. Una tarde, cuando Olga y ella estaban sentadas en el jardín, Marina confesó por primera vez lo que la había estado atormentando todo este tiempo. «Sabes, Olga, a veces pienso en mis hijos. Lo eran todo para mí. Pero ahora que estoy aquí, en esta casa, contigo, me doy cuenta de que ya no puedo volver allí. No puedo volver a formar parte de sus vidas si ellos no me quieren cerca». Olga la escuchó en silencio y luego, como siempre, sonrió y le puso la mano en el hombro. «Sabes, Marina, nos tenemos el uno al otro. Y no dejaremos que estés sola. Ya no estás sola». Marina no pudo contener las lágrimas que brotaron de sus ojos. No esperaba tanto apoyo. Era más de lo que podía desear. Aquí, en el pueblo, no era una extraña, no estaba abandonada. Aquí la querían, y sentía ese amor cada día. Ya no buscaba la aprobación de sus hijos. Aquí, en este lugar, había encontrado su mundo, su lugar donde ella era importante. Ya no iba a buscar a sus hijos, no esperaba llamadas ni visitas. Esta era su vida y la aceptaba tal y como era. Marina decidió no guardar rencores ni esperanzas. Estaba preparada para seguir adelante y mirar al futuro con esperanza. Cada día confiaba más en su nuevo camino. La vida rural, las nuevas relaciones y los cuidados de quienes la rodeaban la hicieron sentirse viva de nuevo. Y se dio cuenta de que su nuevo comienzo no había hecho más que empezar.